Buenas noches, ¿cómo está? Esta semana es una semana histórica en términos de la historia militar del país. ¿Por qué? Porque una ley antigua de financiamiento, esa famosa ley reservada del cobre que destinaba un porcentaje determinado de las ventas del cobre, no de las utilidades, de las ventas de Codelco, y que iban destinados a armas y al funcionamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, comienza a ser derogada y a ser reemplazada por otro sistema de financiamiento. Una ley que ha sido discutida no solamente por nuestro país, al interior de nuestro país, sino también por nuestros vecinos. Algunos de ellos que nos califican de país invasor, armamentista y agresivo. ¿Se acabarán esas expresiones después del cambio legislativo? Costó mucho, porque esta iniciativa legal fue presentada por la expresidenta Michelle Bachelet y tardó años en que finalmente comenzara a ver la luz. Con el excomandante en jefe del ejército, el general en retiro Juan Emilio Cheire, conversamos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Tomás. ¿Se termina un financiamiento que internacionalmente había sido calificado como de armamentista? Se termina con las normas que disponen esa fórmula. Ahora, esas acusaciones yo no las suscribo para nada ni las avalo, porque creo que Chile no ha sido armamentista antes de esto con la ley que todavía está vigente, pero que falta el trámite en el Senado, ni lo va a hacer después con esta ley. Pero muchos analistas dicen que Chile tiene superioridad hoy día en armamento sobre Argentina, sobre Perú, sobre Bolivia, sobre todo sus vecinos de forma holgada. Bueno, y esto gracias a la ley. Por supuesto, el tema de la ley le ha dado a Chile un nivel de seguridad muy adecuado, acorde a sus necesidades. No solamente porque no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas no solamente están para compararse con sus vecinos. Las Fuerzas Armadas tienen compromisos internacionales que tienen que cumplir con estándares internacionales. Un helicóptero que vuela en una misión de paz, una unidad sanitaria que se despliega ahí, y son muchos recursos, son importantes recursos. Lo que pasa es que los vecinos, claro, usted se compara con, no sé, con Francia, los bolivianos se preocupan porque... No, es que no, los parámetros... Los argentinos también. En esto hay mucho de... Por eso que yo creo que hay que ponerle, Tomás, en una discusión, en un programa importante como este, hay que poner las cosas en su contexto real. Chile, hay dos índices que son importantes para demitificar que somos belicosos, armamentistas, que estamos con sobredotaciones, etcétera. Uno es el de Transparency International. Ve las normas de transparencia en el modelo todavía vigente, antiguo, aquel que se está modificando, en el nivel 2 del mundo. Estamos en el primer lugar de América Latina, salvo Costa Rica, que no tiene ejército. Y nos falta un punto para caer al nivel 1 de transparencia en gastos de defensa. Transparency International. Lo segundo, recientemente, en un índice que mide los países más pacíficos, Chile califica dentro de los 20 y tantos primeros, también primero en la región por lejos. Entonces, esto de que nosotros estamos con sobredotaciones, que hemos gastado mucho en armamento, etcétera, etcétera, no se sostiene. Lo que ayuda a la ley... En cuanto a equilibrio militar, Argentina no compra armas de la guerra de las Malvinas. O sea, la verdad es que no compra ni medio avión. Bolivia no tiene ejército, la verdad es que tiene una policía militarizada prácticamente. Y sobre Perú, que alguna vez Perú tuvo una fuerte competencia militar con Chile, todos los analistas dicen que estamos sobre ello. Yo creo que Chile tiene, como le decía, un nivel de seguridad en el ámbito estratégico importante. Holgado, ¿no? Lo necesario. Aquí nunca hay que tener de más, nunca hay que tener de menos. Ahora, no nos olvidemos que las dotaciones de estos países vienen de una vieja hipótesis, en el caso de Chile, vecinal 3. ¿El HB3? No nos olvidemos que los pactos entre los países, yo suscribo que hay un cambio cualitativo en las relaciones de integración y no veo afanes belicistas de ningún vecino. ¿Ninguno? Tampoco de Chile, no. Francamente, hipótesis así vigentes. Pero, por ejemplo, hay rebrotes, como, por ejemplo, la alianza que reflotaron entre Perú y Bolivia, que es cierto. En cuanto a las hipótesis, ¿es verdad que la única hipótesis bélica de guerra que hoy día tiene Chile es con Perú? No le podría decir porque no domino el tema. ¿No lo domina? ¿No lo sabe? No lo conozco. ¿O no lo quiere contestar? No lo quiero contestar. Ya. Pero no lo desmiente. Tampoco lo desmiente. Tampoco lo domino y tampoco estoy en estos ámbitos hace mucho tiempo. ¿Y en su tiempo?
tampoco quiero contestar porque son cosas Y que... tampoco lo desmiente. El punto es que los niveles de seguridad tienen que ser los adecuados. ¿Qué cambia con la ley? Sí, Que general, creo que es lo importante. sí, antes de eso, vamos a ir a eso, que cómo es la nueva ley. Proporcionó mucho dinero. La verdad es que la ley proporcionó muchísimo dinero, el precio del cobre se fue a las nubes y por lo tanto hubo mucho dinero. De hecho, hubo un excomandante en jefe de la Armada que en el ejercicio de su cargo dijo que era un exceso de dinero, estando, usted lo sabe, en el ejercicio de su cargo. Muchísima plata. También, yo creo también que ese mito yo no lo comparto. Pero no lo comparto porque el muchísimo significaría que sobraba. 2 puntos. El primero es que hasta el año 2000... Bueno, a la Armada por lo menos le sobraba, lo dijo su comandante en jefe. Debe haber tenido mejor... no sé. El punto es el siguiente, que hasta el año 2000, primero, no sobraba. Había lo suficiente y necesario para revertir una situación que el ejército vivió. Hasta el año 2000 el ejército pagó deuda, Tomás. Deuda del año 78. El general Pinochet, que enfrentó esa crisis como muy bien, el país, con la conducción del general Pinochet, compraron los elementos que tenían que comprarse y no perdonó un peso. Porque podría haber dicho un perdonazo, el Estado absorbe esta deuda que tuvimos, no perdonó, el ejército lo pagó hasta noviembre del año 2000. Y segundo, que esas cosas tenían una obsolescencia que el año 2000 hubo recién que empezar a adecuar el potencial, en el caso del ejército y muy importante también de las otras instituciones, para la realidad del siglo XXI. Por lo tanto, yo no suscribo que sobraba, porque el muchísimo dinero, hubo mucho dinero, el necesario para pagar la deuda del 78 y asumir la estructura de una fuerza para el siglo XXI. General, pero sí, sirvió para tener superioridad aérea, superioridad marítima, o sea, hay que reconocer las cosas. Y es la que se tiene para es la adecuada. Un fondo de reserva, claro. Un fondo de reserva importante, para pagar algunas coimas, que usted lo sabe, en la Por compra de poca. en la compra de los Leopard. Todas son malas. Cuando se modernizó el ejército en materia de blindado, la primera modernización fue con coimas, Leopard 1. Cuando se compró la escuadra nueva, se reemplazó la anterior, también hubo coimas cuando hubo que arreglar los buques, Son procesos judiciales que lógicamente están muy mal, que hubiese pasado, y que yo no la justifico para nada. El punto, creo que el poner el tema así es como que todo se hubiera ido a esos recursos. Yo creo que en el volumen, ganar un peso de coima importa, digamos. El punto es que no lo pongamos como que la plata se gastó mal. La plata se ha gastado bastante bien. ¿Usted sabe qué pasó de lo contrario, de haberla gastado mal, no tendríamos lo que usted dice, que es esa superioridad supuesta. ¿Usted sabe qué pasó con el offset de los F-16? No. Nadie sabe, por ejemplo. Yo lo 600 que sé... millones de dólares y dijeron vamos a invertir la cifra equivalente, fue una de las razones para comprar los F-16. Parece que son difíciles los offsets. Yo lo que sé no es difíciles, que se desaparecen después. Respondo en mi administración de haber desarrollado proyectos y programas muy modernos al modelo de cualquier país desarrollado del mundo, que con esta ley vienen a ser ratificados y vienen a ser puestos en valor en un sistema de toma de decisiones que es lo que para que se hace, entre otras cosas, para que esos temas no sucedan. General, vamos a tener una nueva ley con un presupuesto plurianual de 4 años, con un horizonte a 12 años, con un 70% del mínimo, y yo escucho a algunos políticos dicen, ¿por qué un 70% y no para educación, no solo para las Fuerzas Armadas? ¿Y usted qué le responde a ellos? Yo respondo que ese es un tema de los políticos, yo no soy político, lo que sí pero respondo es ¿cuál que es la las Fuerzas lógica? Armadas necesitan ese marco de planificación, entre otras cosas porque ese tipo de mirada político es lo que avala las críticas de un sector que desconfía de esos políticos. Yo creo que aquí... ¿El comandante en jefe del ejército, por ejemplo? ¿El actual, Fuentealba? No, yo creo que para nada. ¿De quiénes?
¿Ah? ¿De quiénes? ¿Qué sectores? Hoy día escuché a ex comandante en jefe, el ambiente Vergara, hoy día declaró que la desconfianza que tiene él es con el sector político. Yo creo que aquí es muy razonable la duda del almirante Vergara, pero yo no desconfío tanto fundamentalmente por dos razones. La primera es por la forma como se ha dado esta ley en términos del nivel de aprobación. Usted vio que hubo disposición unánime en la Cámara y los artículos más contradictorios, creo que el que menos sacó 91 votos. Hubo algunas abstenciones. Hubo dos abstenciones y creo que un voto en contra. Dos parlamentarios comunistas, Tellier y Gutiérrez, en Rincón de la Democracia Cristiana. En un artículo. Andrade también. Parece que en la plurianualidad, porque tiene un tema de constitucional, no en el resto. Entonces, usted ve que yo creo que tiene su fundamento el desconfiar de la clase política. De hecho, Chile entero desconfía bastante. ¿Usted también o no? Yo tengo mis serias aprensiones con la ¿También? clase política. Sí, también. ¿Sí, también? También. Hagamos un alto, general, le voy a preguntar. Pero no nos perdamos por sus aprensiones y por el sentido de la ley. El segundo motivo. Sí. Hagámoslo. Volvemos en un instante. Nos confesaba antes de ir a la pausa el general Juan Emilio Cheire, excomandante en jefe del ejército, que él también desconfía de los políticos. Ya tocaríamos ese tema, pero estábamos con la opinión de la desconfianza política que mi amigo, y yo coincido con él, en tener la aprehensión. Claro, cuando digo también es con el comandante en jefe de la Armada. Con el comandante en jefe, excomandante en jefe de la Armada. Con Miguel. Pero le decía yo que hay una cosa que me lleva a pensar diferente, en el sentido de que en esta ley hubo vocación política por mirar la cosa como una política de Estado. Y la segunda razón es la que usted me plantea, porque tiene un artículo muy interesante, que es el 70%. Y además tiene otro segurito, que es la planificación cuatrianual. Y tiene otro seguro, que el quinto año se va planificando anualmente. O sea, no es de un gobierno. Ahora, la aprehensión de los políticos, de la duda de con qué nivel de seriedad van a actuar los políticos, yo creo que plantea un gran desafío para los políticos, ya que están tomando atribuciones nuevas, de conocer cosas que no conocían, de poder participar en decisiones que no participaban, de poder estructurar un sistema de defensa que va a tener un marco mucho más estructurado. Yo creo que este es el momento en que den muestra que en esta variable tan importante para todo el país no se juega. Y cuando usted dice que se compara con salud, con educación, con esto, es que es un tema diferente. No es para tener privilegios, Tomás, es para tener lo que exige una planificación de esta naturaleza. Escuche esta declaración. El dilema es recursos para mantequillas o para cañones. Yo soy socialista, estas votaciones son en conciencia y aquí es donde se notarán la identidad y las convicciones. ¿Mantequilla o cañones? Eso lleva a que de la bancada del Partido Socialista, Marcelo Chilin. Opiniones de esa naturaleza, que son las mínimas. El jefe de la bancada. Sí. Y eso avala las opiniones de la contraparte, de aquellos escépticos de que en democracia puede funcionar bien una política de Estado. General, yo soy un poco más optimista, desconfiando mucho no de todos, pero sí del actuar político como muchos chilenos. General, ¿cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas chilenas contando todo, incluyendo pensiones y todo? ¿Cuál es el presupuesto? No traje notas como para usted las debe conocer, si es experto. ¿No las se conoce? me olvidaron. No, pero como no las conocen, ¿sí? Se me olvidaron. ¿Cuánto vale todo este asunto? ¿Cuánto cuesta? No, aquí es muy complicado ponerlo, porque tiene gastos de operación. Bueno, Esta ley apunta a tres cosas que son importantes. A la compra de material, primera cosa. Esta ley tiene otra virtud. Le pone el mantenimiento de ese material. Y hablábamos que, por ejemplo, un buque tiene una vida útil de 30 años. Un tanque puede tener una vida útil de 20 años. Entonces, eso va a hacer chatarra, como le pasó a los amigos peruanos con mucho de su material, si es que no hay recursos para mantener. Esto asegura ese mantenimiento. Y lo tercero que esta ley incorpora es una cosa que hasta el momento no tenían las Fuerzas Armadas y que costaba mucho hacerlo. Se hacía con presupuesto propio, que es infraestructura. Porque usted cuando tiene unos tanques de la Primera Guerra Mundial, o Segunda Guerra Mundial, los puede meter bajo fonolitas, cosas que yo conocí en el ejército con techos de fonolita.
Pero cuando tiene este tipo de material, los tiene que mantener en una infraestructura con higrómetros, con temperaturas, con aire seco, etcétera, etcétera. Entonces, es una ley que apunta a que las cosas no tengan tengan toda su vida útil posible. General, le hago la pregunta de otra manera entonces. ¿Cuánto es que yo no le voy a dar ninguna cifra. Pero me la ponga como me la ponga. Porcentaje, ¿cuánto va a lo que usted dice, material, mantención, etcétera? ¿Cuánto va a personal? ¿Cuánto va a pensiones? ¿Cuánto tiene porcentaje? Yo creo que, ¿sabe por qué es difícil contestar seriamente eso? Entre otras cosas, por cómo funcionaba antes. Porque era el presupuesto de la nación tomaba gastos de sueldo y gastos de mantenimiento, infraestructura y otras cosas. El presupuesto de la ley del cobre daba otros milloncitos por otro lado. Entonces cuesta hacer la ecuación. Yo creo que el presupuesto de la ley del cobre en general, más o menos deben ser unos 100 millones de dólares al año por institución. O sea, hablamos de unos 400, 500 millones, creo yo. Un poco más general, un poco más. Es que bastante más. ¿Sabe, Tomás? El punto es que ahí hay otra... Porque resulta que desde 2006 hasta el año 2009 fueron 4.200 millones. Claro, es que ahí hay otra distorsión. Que sean 4.200 millones, no es que el Estado le autorice a gastar 4.200 millones. Hay un fondo que queda en reserva, pero está destinado a eso. Pero está destinado a eso. Sí. Entonces, lo que se gasta... Lo que pasa es que si se gastara todo, imagínese cómo gritarían los peruanos. Lo que se gasta es más o menos lo que le digo yo. Ahora, ¿qué de bueno tiene esta ley? Y que tiene de bueno para la imagen internacional de Chile, incluso en el ranking en todos los rankings de la OCDE, etcétera. Y también en el ranking que yo le decía de Transparency International en relación a las Fuerzas Armadas, en que esto entra a los presupuestos de la nación, en partidas que son totalmente transparentes y únicas. Vale decir, usted no va a estar haciendo esta sumita, que yo le digo que es difícil, no es por no contestarle, sino que es difícil de hacer, seriamente, de esta suma que empieza por todos lados a sacar un poco. Y el país va a saber perfectamente en cuáles son las partidas y el nivel político va a tener que autorizar esas partidas y ser responsable de ello. Ahora, yo me imagino que para aprobar esta ley, esas sumas se habrán hecho. Por lo que pasa es que no las conocemos nosotros, lo que es malazo. Pero... pero que ahí tiene... yo creo que aquí hay por lo menos 4 grandes méritos y deje de decirse los cortitos. El primero, esto lleva a que adquiera legitimidad política, un tema que tiene que tener legitimidad política. Segundo, a que adquiera transparencia, que ya lo hemos tocado. Tercero, que mejore los estándares de Chile en todo lo que es exigible a Chile y que va en beneficio de las Fuerzas Armadas y va en beneficio... Cuarto, que se estructura con un sistema que no es compra a lo que quiere cada cual, sino que hay una estrategia que entre paréntesis no se está comprando así hace años. Yo fui comandante en jefe ya con un sistema bastante tecnificado, pero esto lo protocoliza. Hay una estrategia de seguridad y defensa de Chile y lo que se compra es para servir a esa estrategia y en forma con una visión conjunta. Y quinto, el tema de que ya le mencioné, que esta ley no solamente apunta a la compra de material, sino que al mantenimiento del potencial bélico y a la infraestructura. Y tiene los seguros para que la clase política no sea tentada a echar mano de recursos que así visto en el corto plazo puede ser muy atractivo echar de mano. Y tiene sus seguritos como para que eso se haga con objetividad y con porte. General, hacemos un alto, volvemos con preguntas y respuestas rápidas. Volvemos en un instante. Su sistema... Estamos con el tiempo ya acotado con el general Juan Emilio Cheire. Preguntas y respuestas rápidas. Muchas veces algunos vecinos que dicen que son muy amigos nuestros, muchas veces señalan que somos un país armamentista y agresivo. Permanentemente hostigan las posiciones chilenas. ¿Comparte esa declaración? No somos ni agresivos. No, comparte que ellos dicen que son muy amigos nuestros, pero al mismo tiempo nos acusan de agresivos y armamentistas. Sí, lo que se dice... se refiere a los peruanos. Yo, en general, desgraciadamente, el motejo esa sobresimplificación, la han hecho todos. ¿Los argentinos también? También en su tiempo. ¿Ah, sí? Pero ahora, estamos hablando de ahora. Ahora yo diría que de no. declaraciones recientes. No, los argentinos ¿Y no. los peruanos? Sí. Usted comparte la tesis de que hay una creciente incertidumbre en la
en ciertos sectores dirigenciales chilenos acerca del éxito de Chile en La Haya? Sí. ¿Creciente duda? Porque cuando se acercan los desenlaces, siempre se incorporan variables que no se han visto. La incertidumbre es propia de todo fallo. Está bien, pero a veces uno va adquiriendo seguridad en un juicio y a veces inseguridad. Usted me dice inseguridad. Inseguridad producto de, más que de las causas o de tener algún antecedente privilegiado, es propio del desconocimiento. Este es un juicio complejo de entender. ¿Usted teme que perdamos entonces? Es que quiere ganar. Ganar es fallo favorable. No, fallo favorable. Es que para mí es favorable en varios escenarios de que algo se pueda ¿Perder? Entregar. ¿También sería favorable? Mire, Sí. Perder parte, por ejemplo. Perder el concepto de lo que es el límite, yo creo que es muy desfavorable. ¿El límite terrestre o el límite marítimo? El paralelo. ¿El límite terrestre? También es importante. ¿Sí? ¿Esos 600 metros? Sí. También es importante. Pero aquí hay un tema vital, digamos, que es el paralelo. Ya, o sea, no es tan vital los 600 metros, es importante, no vital, y lo otro... Mire, es importante todo porque todo es nuestro. Ya, pero usted está con dudas crecientes. Con dudas... no, la verdad es que yo siempre las he tenido, porque cuando se entra a un juicio siempre se va a tener la incertidumbre. Yo siempre las he tenido. ¿Usted teme algún incidente? Temo una crispación por ambas partes, no incidentes. ¿Por ambas partes? ¿Chile por también? Ambas partes. ¿En la frontera? No sé catalogarla, pero yo creo que va a haber lo tipifico con un ambiente de tensión. El presidente Humala, a propósito del desminado, el otro día dijo que había un territorio en disputa. Ve, ahí ese es si usted lo tipifica incidente, ese es un incidente. Esa es una cosa que es molesta, que es falsa. ¿Le gustó? A lo mejor la Corte sale con la sorpresa. ¿Le gustó la solución para desminar en la zona norte? No es la ideal. ¿Por qué suspira? No es la ideal. ¿Por qué suspiró? Porque es nuestro. ¿Y que vengan una empresa tercera? ¿No le gustó? No, porque lo saben hacer los nuestros. Me gustó porque se llega a una solución, digamos. Pero creo que ojalá que nunca las minas hubiesen tenido este recorrido. Gracias, general. Se nos fue el tiempo y se quedaron preguntas pendientes. Gracias por estar con nosotros. El general Juan Emilio Cheire nos acompañó esta noche. Buenas noches.